Las cosas empezaron a sentirse extrañas hace unos 6 meses. Mi esposa, con quien había estado casado durante 17 años y a quien creía conocer como la palma de mi mano, comenzó a actuar de manera inusual. Siempre había sido una mujer de 9 a 5, dedicada a su trabajo en Target, pero de repente empezó a salir a trabajar al amanecer y regresar a casa mucho después de cenar, siempre con alguna excusa poco convincente sobre controles de inventario o turnos adicionales. No soy estúpido y ciertamente no estoy ciego. Sabía que algo andaba mal, pero también sabía que no podía empezar a acusarla sin pruebas. Mis instintos me dijeron que estaba tramando algo. Pero, ¿cómo puedes confrontar a tu esposa durante casi 2 décadas basándose solo en una corazonada? Las salidas nocturnas se volvieron algo habitual, y ella siempre descartaba mis preocupaciones como si nada, siempre con la misma historia. El trabajo es una locura, amor. Oh, nos falta personal, no puedo decepcionarlos. Pero algo en su voz no me convenció. No solo estaba físicamente ausente, su mente también parecía estar en otra parte. Nos sentábamos, bajaba a cenar y jugaba con su comida sin entablar conversación. Esta era la mujer que normalmente no dejaba de hablarme sobre su día y ahora era como sacarle un diente para que dijera una frase. Nuestra casa se sentía diferente, más fría de alguna manera. Era como vivir con un extraño, no con la mujer con la que había compartido casi la mitad de mi vida. Sabía que tenía que hacer algo, pero ¿cómo podría descubrir la verdad? No tuve tiempo de deambular. Inicialmente investigué un poco, pero no pude encontrar nada en la factura del teléfono. Lo único que me pareció sospechoso fue que llegó muy tarde del trabajo, y entonces se me ocurrió una idea. Necesitaba un investigador privado. Contratar a un investigador privado no es algo que jamás pensé que haría, pero tiempos desesperados exigen medidas desesperadas. Mi esposa se me estaba escapando y necesitaba saber si mis peores temores eran ciertos. Busqué en Internet, encontré un investigador con buenas críticas y decidí llamarlo. El investigador era un profesional con experiencia en el campo durante más de 20 años. Era franco y directo, y eso me gustó. Le conté lo que estaba pasando: las salidas nocturnas improvisadas, la falta de comunicación y mi sospecha de que mi esposa podría estar engañándome. Escuchó, asintió en los momentos adecuados y luego esbozó su plan. El investigador me dijo que seguiría a mi esposa, documentaría sus actividades y trataría de descubrir qué estaba haciendo realmente. Prometió ser discreto y afirmó que no alertaría de su presencia para no despertar sospechas. Se sentía mal actuar así a sus espaldas, pero al mismo tiempo sabía que tenía que saber la verdad. Entonces le di luz verde. Le di algunas fotos de mi esposa, su auto y detalles sobre su rutina. El investigador me dijo que comenzaría la vigilancia al día siguiente y me mantendría informado sobre su progreso. Al salir de su oficina, sentí una mezcla de miedo y alivio. Temía lo que pudiera descubrir, pero también había una extraña sensación de calma. Finalmente, estaba haciendo algo, tomando el control de la situación. Ahora, solo era cuestión de esperar. La espera no fue fácil, te lo aseguro. Cada día era una prueba de paciencia, esperando que el investigador llamara con alguna noticia. Pero los días se convirtieron en una semana y no había nada. Mi esposa continuó con sus rutinas de trabajo nocturnas y la casa se volvió cada vez más fría con su silencio. Era como esperar a que estallara una tormenta, la calma antes del caos. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, una tarde sonó mi teléfono. Él era el investigador. Dijo que tenía algunas noticias para mí y me pidió que nos reuniésemos con él en su oficina. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras conducía hasta allí. Tenía miedo de lo que estaba a punto de descubrir, pero sabía que tenía que afrontarlo, fuera lo que fuera. Estaba sentado detrás de su escritorio con una expresión dura en su rostro. Me dijo que había seguido a mi esposa, tal como lo había prometido, y que había descubierto algo. Mi corazón se hundió. No estaba segura de estar lista para escuchar lo que estaba a punto de decir. El investigador me entregó un expediente. Había fotografías de mi esposa adentro, pero ella no estaba en Target. En cambio, estaba con un hombre, riendo, abrazándose, besándose.
Mi mundo estaba dando vueltas. El investigador explicó que el hombre era un antiguo novio suyo de la universidad, el hombre con el que había roto abruptamente hacía tantos años antes de que estuviéramos juntos. Mi sangre hirvió. Me había mentido, me había traicionado. El investigador me dijo que lo sentía, que sabía que esa no era la noticia que yo quería escuchar. Pero la verdad estaba ahí, en blanco y negro. Mi esposa, mi compañera durante 17 años, me había engañado. Sentí que mi mundo acababa de desmoronarse. Agradecí al investigador, pagué por sus servicios y salí de su oficina, con la mente aturdida por la traición. Después de salir de la oficina del detective, conduje por un rato, mi mente inundada de pensamientos y emociones. Me sentí traicionada, herida, enojada. Ella me había mentido. Mi esposa, la mujer con la que había estado durante 17 años, me había engañado. Fue mucho que procesar, pero sabía que tenía que hacer algo. No podía simplemente dejarlo pasar. Entonces, respiré hondo y decidí afrontarlo. Llegué a casa antes que ella y me preparé para la inevitable confrontación. Me serví un trago fuerte, me senté en la sala y esperé. Cuando entró, pareció sorprendida de verme allí. Ella me preguntó si estaba bien y yo solo la miré. Por un momento dudé. Luego saqué las fotografías que me había dado el investigador y las tiré sobre la mesa de café. Se congeló, sus ojos se abrieron mientras miraba las fotos y luego a mí. El color desapareció de su rostro cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando. Ella tartamudeó tratando de explicar, pero la interrumpí. Le pregunté por qué lo había hecho, por qué me había mentido. Ella rompió a llorar y dijo que lo sentía, que había sido un error y que nunca tuvo la intención de lastimarme. Pero sus palabras fueron vacías, carentes de sinceridad. El daño ya estaba hecho. Le dije que quería el divorcio. Las palabras flotaron en el aire, pesadas y definitivas. Ella me miró con los ojos llenos de lágrimas, rogándome que lo reconsiderara, pero mi decisión estaba tomada. Tenía fe en ella, y ella había roto esa confianza de la peor manera posible. No había vuelta atrás. Los días que siguieron al enfrentamiento fueron difíciles, por decirlo suavemente. Mi esposa seguía rogándome y pidiendo perdón, rogando por otra oportunidad. Pero le dije que dejara de mendigar. No habría cambiado de opinión. Conocí a un abogado, un tipo duro llamado Jerry, recomendado por un amigo. Escuchó mi historia, sacudió la cabeza y dijo que teníamos argumentos sólidos para el divorcio. Le mostré la evidencia que me había dado el investigador y él asintió, diciendo que era sólida. Mientras tanto, mi esposa se estaba desesperando. Ella constantemente me llamaba, me enviaba mensajes de texto y me rogaba que le diera una segunda oportunidad. Pero ya había oído suficiente. Terminé. Le dije que no se podía hacer nada más. Ella no lo tomó bien. Un día, ella apareció en mi lugar de trabajo con lágrimas en los ojos, causando un escándalo, todavía rogando y llorando para que le diera otra oportunidad. Mis colegas miraban, algunos con lástima, otros con sorpresa. Le dije que se fuera, que ese no era el lugar correcto. Y entonces perdió el control, empezó a gritar, alegando que yo era abusivo, que la había maltratado. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Esta fue una acusación seria, que podría costarme mi trabajo. Reparo tableros electrónicos y necesito una autorización de seguridad. Tales acusaciones podrían ser perjudiciales. No podía creer lo que estaba escuchando. Estaba tratando de arruinar mi reputación, tratando de convertirme en el malo de nuestra historia. Pero no dejaría que eso sucediera. Tenía la verdad. Después de esa explosión en mi lugar de trabajo, quedé en shock, pero no estaba dispuesto a dejar que sus falsas acusaciones me deprimieran. Las afirmaciones no se sostendrían ante el tribunal sin pruebas, y ella no tenía ninguna, porque todo era falso. En respuesta a sus acusaciones, proporcioné referencias de amigos y colegas, personas que me conocían y sabían que nunca recurriría a ese comportamiento. Fue un golpe bajo, incluso para ella, pero yo estaba dispuesto a defenderme. Mientras tanto, había empezado a reunir pruebas de su traición. Tenía las fotografías de la detective,
los mensajes que le había enviado a su antiguo novio de la universidad y algunos registros telefónicos. La evidencia era abrumadora y no podía esperar para presentarla ante el tribunal. Estaba enojado, sí, pero también aliviado de haber visto sus verdaderos colores antes de que fuera demasiado tarde. Finalmente estaba libre de mentiras, de engaños, lista para seguir adelante, para empezar de nuevo. Pero ella no estaba lista para dejarlo ir. Siguió tratando de convencerme de que le diera una segunda oportunidad, pero ya había terminado. Le había dado 17 años de mi vida y lo único que ella había hecho era traicionarme. Merecía algo mejor. Merecía a alguien que me respetara, me valorara, no a alguien que me engañara con un antiguo novio de la universidad. Merecía un nuevo comienzo y esto era lo que iba a conseguir. El proceso de divorcio fue un torbellino. Mi abogado, Jerry, fue una roca durante todo el juicio. Me explicó la jerga legal, ayudándome a comprender lo que estaba sucediendo y asegurándose de que ganaríamos. Su abogado intentó tirar basura, intentando presentarme como el malo, pero Jerry estaba preparado. Presentó las pruebas, mostró al juez las fotografías, mensajes y registros telefónicos. Pintó una imagen clara de lo que había hecho mi esposa. El juez la miró, luego me miró y le preguntó si tenía algo que decir. Ella comenzó a llorar, rogando por otra oportunidad, pero ya era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. Mi esposa no recibió manutención por infidelidad. En Nueva York tuvimos que dividir los bienes que teníamos, principalmente la casa, con muy poco patrimonio. Vi cómo el juez pronunciaba su veredicto. Se había concedido el divorcio. Yo era libre. Sentí que me quitaban un peso de encima. Todo había terminado. Finalmente estaba libre de sus mentiras, de su engaño. Estaba lista para seguir adelante. Después del divorcio, traté de volver a encarrilar mi vida. Hice turnos extra en el trabajo y comencé a reconstruir mi vida desde cero. Me sumergí en mi trabajo, en mis tableros electrónicos. Estaba decidido a superar sus mentiras y engaños. No supe nada de ella por un tiempo, pero un día, de la nada, recibí una llamada. Era ella, llorando, pidiendo una segunda oportunidad. Simplemente le dije que no. No tenía ninguna intención de dejarla volver a mi vida. Empezó a amenazarme, diciendo que arruinaría mi vida. Simplemente colgué. No iba a dejar que sus amenazas me afectaran. Seguí adelante. Comencé a reconstruir mi vida. Era feliz. Era libre. No iba a dejar que ella arruinara esto. La moraleja de mi historia, amigos míos, es la siguiente. Si sospechan que su esposa les está engañando, actúen, no lo ignoren. Si lo ignoras, puede resultar caro. Si te divorcias, ¿qué hubieras hecho en mi lugar? Escríbemelo en los comentarios y no olvides dejar un me gusta y suscribirte al canal si te gustó la historia. Gracias por escucharme.